bienvenidos a esta emisión de A la Medida. Qué gusto poder compartir con ustedes lo mejor, lo más destacado de las noticias nacionales e internacionales con el análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy, buena noche. 26 de julio, 21 horas 5 minutos. Sandy, licenciada, permíteme felicitarte. Muy feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Unas bendiciones. Saben, está de cumpleaños y de plácemes nuestra compañera Sandy Monroy. Muchísimas gracias, en serio. A ti, Julio, y a todo el equipo también por todas las muestras de cariño. Y bueno, qué mejor cumpleaños que poder compartir con ustedes, por supuesto. Y también gracias a quienes en redes sociales me han estado enviando también esas felicitaciones. Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy nos toca hablar de diferentes temas, Julio. Hay temas que son bastante controversiales, tanto a nivel nacional e internacional. ¿Y qué te parece si iniciamos con el primero? Así que acomódese, porque esto ya comenzó. Y sobre esta pregunta que le planteamos, resulta que el director de Covial, Juan Carlos Méndez, señaló que los restos humanos que han sido localizados en la zona 0 son notificados ante el INASIF. Conozca cuál es el avance que se tiene en cuanto a este tema. Tras las especulaciones a que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial arrojó en el área el jute osamentas localizadas en la comunidad de San Miguel Los Lotes, Escuintla, durante los trabajos de limpieza en la Ruta Nacional 14, el director de Covial indicó que todos los trabajos han estado bajo supervisión y que los restos que se han localizado han sido entregados y notificados al INASIF. Nuestros equipos de trabajo desde el principio de la crisis, cuando comenzaron a despejar la carretera, la RN 14, para que pudieran entrar los cuerpos de socorro, sí encontraron algunas osamentas, pero estamos hablando de los primeros días, y fueron tratadas con el debido respeto y fueron notificada a la autoridad competente para que fueran a recogerlas. En este caso no hay ninguna osamenta adicional que haya sido encontrada por parte de la gente que está trabajando en la recuperación de la RN 14. También indicó que los trabajadores de Covial han tenido instrucciones desde el principio de cómo se iba a trabajar en el área y, de ser encontrados restos, cómo debían de ser manipulados para evitar malos entendidos. Da la impresión como que es la gente de Covial la que asesinó a alguien y está escondiendo alguna evidencia, cuando no es cierto. La gente está haciendo el tratamiento con la mejor técnica posible y tienen instrucciones de que en caso de encontrar algo lo pongan en conocimiento del INASIF y de la autoridad que en todo caso pueda estar presente en el lugar. Los trabajos de limpieza en la Ruta Nacional 14 están por finalizar. Al momento, Covial trabaja en diques para evitar que con la lluvia, correntadas de tierra lleguen hasta comunidades del sur. Asimismo, realizarán la construcción de un muro de contención de 3 metros de altura. Bueno, este es un dilema bastante grande, seguir o no con la búsqueda de los restos humanos. El área de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en casos de desastres, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que de alguna forma el cadáver, nos dicen, no constituye un riesgo infeccioso. Además, no se deben enterrar en fosas comunes. Esto es muy bueno para que hagamos luego el análisis, Sandy. No se deben cremar masivamente, se deben agotar los esfuerzos para lograr una identificación. La recolección de cadáveres no es la tarea más urgente, pero debe hacerse tan pronto como sea posible, tomando en cuenta el impacto en los sobrevivientes. Y bueno, han pasado casi 2 meses y aún se siguen encontrando restos humanos, y obviamente habrán muchísimos más. Aquí lo que hay que entender es una cuestión, ¿verdad, Sandy? El dolor y el ansia y el anhelo de los familiares de querer encontrar los restos para darle sepultura, pero la situación también de seguridad, la situación de riesgos infecciosos, que ya vimos que no es tan alta, pero también cómo remover todas esas toneladas cúbicas que hay ahí de arena y otros restos. Hay una situación bien complicada, Julio, porque por ejemplo la Ruta Nacional 14, que fue afectada, y que fue bloqueada prácticamente por todo ese material volcánico, donde también se han encontrado algunas osamentas. Las personas dicen ya no retiren ese material, pero también otras personas indican por favor habiliten la ruta. Entonces, ¿cómo quedar bien
con dos sectores. Comprendemos el dolor, imagínate, debe ser difícil no poder tener al menos los restos de sus seres queridos para decir, bueno, aquí están, aquí le puedo llevar flores, aquí puedo venir a desahogarme. Correcto. Pero por otro lado también está pues el punto de vista de las personas que se ven afectadas. Claro que sí, es una situación muy difícil desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Ruta Nacional 14, para mencionar ese punto, obviamente hay que habilitarlo, se ha habilitado, se han encontrado, por supuesto, restos, como tú mencionabas, pero digamos que la mayor parte de la tragedia está en los alrededores y sobre todo en el área cero. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque si nos vamos a las recomendaciones internacionales y protocolos internacionales en este tipo de casos, dirían ya no seguir con la búsqueda. Pero ¿cómo hacer entender esto a las personas? Esto solo lo pueden saber y lo pueden sentir aquellos que perdieron a sus familiares aquí. Exactamente, los que están precisamente en esa incertidumbre, en ese sentimiento que les está agobiando en ese momento. Comprendemos esta situación, pero en realidad, ¿tú crees que las autoridades podrían continuar con este trabajo? Porque también sabemos que pues se requieren diferentes situaciones, tiempo, esfuerzo, recursos. Bueno, difícil de saberlo. Por el momento ya no se ha estado haciendo de manera cotidiana como, digamos, como el trabajo del día a día. Se han encontrado restos humanos fruto de otro tipo de trabajos, es decir, de habilitar, por ejemplo, algunos pasos y quitar de donde pueda estar estorbando, llamémosle así, este tipo de materiales, la situación en las carreteras. La gente ahora, yo no sé, Sandy, el sentimiento humano dice que sí, que habría que seguir buscándolos. La situación material aquí, comprendemos el dolor, ¿verdad, Sandy? Por supuesto. Sin embargo, también hay que cuidar situaciones, primero como la salud, situaciones como la seguridad misma. Mencionamos los protocolos internacionales de seguridad y tú decías algo también muy importante, el tema de los recursos. Es difícil determinar una situación de qué hacer en este sentido. Por ejemplo, todavía se dan casos de familias que están buscando a sus seres queridos, a veces una persona, dos personas, porque recordemos que es gran cantidad de personas que aún están desaparecidas, que los familiares no saben absolutamente nada. ¿Y qué están haciendo algunos? Pagando maquinaria, pagando ayuda para tratar de ubicar estos restos. Pero vemos una situación, porque ahora prácticamente se ubican estos restos, muchos los han ubicado, pero la identificación, todo el proceso para saber entonces si en realidad son nuestros familiares, son los familiares de estas personas, ese es otro proceso que tarda. Claro, muy bueno lo que estás planteando, porque puede ser que las personas, ¿verdad?, en este anhelo de encontrar los restos de sus familiares, estén pagando maquinarias y personas que ayuden en estas labores, pero que encuentren restos que no se sabe de quién son. Aquí tocará definitivamente las identificaciones pertinentes, tú lo has dicho muy bien, y la única en este caso, si es que todavía se puede recuperar algún tipo de material genético, sería precisamente el ADN, que aquí viene otra cuestión, otro factor, ¿quién va a cubrir precisamente también esos gastos? Porque si bien es cierto, las pruebas de ADN ya se hacen aquí en Guatemala, no son tampoco tan económicas. Exactamente, y si lo vemos que, por ejemplo, la entidad encargada de hacer todo este tipo de comprobaciones, pues es el INASIF precisamente, pero el INASIF es una entidad que carece de muchos recursos. Correcto, sí, esta es una parte muy importante también a destacar. El INASIF ha venido creciendo, sin embargo, dentro del sector justicia todavía es una institución bastante débil en su cobertura y en todos los recursos materiales, técnicos, tecnológicos también que se necesitan. ¿Y por eso hay algún retraso también? ¿O definitivamente, no, esto influye en mucho. Así que, Sandy, yo creo que este tema seguramente lo seguiremos tratando más adelante acá en La Medida, en otra ocasión, pero queda la disyuntiva, es decir, la parte de la seguridad en general para todos, pero la parte humana que comprendemos de verdad con los familiares de las víctimas de esa tragedia del volcán de fuego, con quienes nos solidarizamos y también comprendemos su situación. Así es, tú lo has dicho muy bien, nos solidarizamos, estamos con ustedes y sabemos que esto pues podría seguir, así que no hay que perder la esperanza de poder ubicar entonces a sus seres queridos. Sabemos que hay muchos sentimientos, no los podemos entender completamente, porque solamente, como bien lo mencionábamos, quien ha vivido esta situación, ellos entienden, y cómo tú puedes venirles a decir lo contrario si en realidad no has experimentado ni una mínima parte de lo que ellos están viviendo en este momento. Perdieron todo, su vivienda,
y sobre todo los seres queridos. A muchos no les importa el hecho material, pero los familiares. Exactamente, es muy complicado. Así que en este momento necesitan el apoyo y necesitan también que personas voluntarias les puedan ayudar, porque hay personas que se están aprovechando incluso en los cobros, ¿verdad? Entonces no hay que aprovecharnos de este tipo de situaciones. Pero vamos a darle seguimiento a este caso y por supuesto lo invitamos a usted para que continúe con nosotros. Pero ahora es momento de hacer una cosa. Claro que sí. No cambies, somos a la medida. Volvemos en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros. La Cancillería guatemalteca confirmó que se da seguimiento a la reunificación de familias migrantes en Estados Unidos y México. Conozca cuál es entonces ese seguimiento que se le da a este caso. Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, comentó que se realizan los esfuerzos necesarios para unir a las familias migrantes que fueron separadas por la política migratoria de Estados Unidos, cero tolerancia. Nosotros estamos, precisamente hoy, están reunidos los viceministros de Asuntos Migratorios en México del TRICAMEX. La idea es darle seguimiento a estos temas y que las reunificaciones se puedan dar a la brevedad posible. Guatemala ha estado haciendo todos los esfuerzos a través de los consulados para que las reunificaciones se den, tanto las que se tengan que dar dentro de Estados Unidos como las que tienen que retornar a Guatemala. Hoy en la noche ya sabremos cuáles son los resultados de la planificación que se está haciendo a nivel regional con México y con Estados Unidos para poder dar una respuesta inmediata también hacia nuestros migrantes en Estados Unidos, específicamente con relación al plan cero tolerancia. Hasta el pasado viernes, el gobierno de Estados Unidos había anunciado la reunificación de 450 niños migrantes con sus familiares. Al escuchar el tema de tolerancia cero, uno se pregunta ¿para qué sirvió? ¿O sirvió de algo esta separación de las familias? Bueno, la separación de las familias bajo la política de tolerancia cero envió un claro mensaje para quienes buscaban y buscan todavía llegar a Estados Unidos con niños. También a los gobiernos de las naciones latinoamericanas particularmente, y el cambio que sufrió después la política de tolerancia cero para no continuar con la separación de padres e hijos se debió a las presiones políticas de diversas naciones y a las presiones políticas que recibió Donald Trump a lo interno de Estados Unidos. Trump también mostró, y hay que decirlo, estar dispuesto a llevar a cabo sus promesas sin importar las normas establecidas. Sea como sea, creo, Sandy, que al final de cuentas, si se puede decir, entre comillas, si sirvió para algo esta separación, lo que sirvió fue precisamente para ese mensaje contundente que dio Donald Trump de que no quiero más inmigrantes y sobre todo no quiero más latinos en Estados Unidos. Un mensaje bastante duro inclusive. Así es, la verdad que muy duro, pero sobre todo a las familias que sufrieron esta situación, toda esta incertidumbre que les generó, por supuesto, toda esa medida. Y ahora imagínate, prácticamente retoman entonces las políticas, realizan esta reunificación como si nada hubiera pasado, pero sí pasó algo. Muy bien, Sandy, sí pasó algo, porque esos días, semanas o meses que los menores permanecieron separados de sus padres, ese trauma va a quedar en su vida y los va a marcar de por vida. El sufrimiento de los padres y la incertidumbre cuando los mandaban de regreso a ellos, por ejemplo, a Guatemala, y sus hijos quedaban allá en Nueva York, donde generalmente permanecían mucho tiempo, eso también afecta. Y al final de cuentas, parece ser hasta algo injusto, porque, ¿sabes una cuestión? Nuestros migrantes ayudan a levantar a Estados Unidos, nuestros migrantes han apoyado en mucho a la economía y a ese gran país, y esa forma en la cual de alguna manera fueron tratados con la política de tolerancia cero, creo que para nada humana y para nada justa. Por supuesto, imagínate criminalizarlos de esa manera, tacharlos de esa forma, en realidad no es justo. Pero en realidad lo que quería el presidente Donald Trump era de que las personas pues ya no siguieran migrando, ya no viajaran de forma ilegal,
Y yo te pregunto, ¿en realidad tú crees que se puede evitar la migración con este tipo de medidas? No, no es la forma para evitar la migración. La migración continúa. Ese es un fenómeno que no va a parar. La necesidad está todavía. La necesidad está todavía, no han cambiado las condiciones en los países de origen de la migración. Y no solo hablo para el caso estadounidense, también en Europa esto sigue sucediendo con los países africanos particularmente. Lo único que sucedió al final de cuentas es que tal vez en lo que puede variar un poquito, y eso habrá que ver las estadísticas, Sandy, si las familias o los migrantes ahora están viajando así, en familia, o solo están viajando los padres, porque ahí entonces puede haber otro tipo de fenómeno. Quiere decir que esta migración está en un círculo vicioso en la cual se separan las familias, solo que desde su lugar de origen, tal vez yéndose el papá o yéndose la mamá y dejando a los hijos aquí en Guatemala o en sus países de origen, lo cual también representa un gran trauma para los chiquillos. Y podemos decir que indirectamente está influyendo esta política de Donald Trump, porque se está dando esta desintegración familiar. Exacto, entonces mira hasta dónde puede llegar el alcance de una medida como esta, es decir, la desintegración familiar ahora está sucediendo desde la génesis del problema de la migración. Y bueno, además creo que sí sirvió, entre comillas, porque no sirvió para nada bueno esta política, también es para crearle bastantes problemas a lo interno en el plano mismo político a Donald Trump, con sus propios correligionarios y también con el otro gran partido que está en Estados Unidos. Julio, para ir terminando con este tema, ¿cuáles son las conclusiones que podrías aportar? Claro que sí, Sandy. La migración es un fenómeno que no va a variar mientras las condiciones no cambien en los países que lo originan. La falta de oportunidad, la falta de trabajo, la pobreza, ¿verdad?, que se vive y algunos otros recursos que no se logran conseguir. Entonces, esperamos que de alguna manera Estados Unidos, pues ellos verán cuál va a ser su política en general para el tema de las migraciones, pero sea cual sea, aún sea no recibir más, que no sean tan radicales y que se respeten los derechos humanos, sobre todo, Sandy, de los menores, sobre todo de ellos. Gracias, Julio, por darnos entonces así tu análisis, porque la verdad es que este tema merece un espacio especial, por eso decidimos traerlo aquí en A la Medida, donde usted pues puede conocer más detalles respecto a ciertas temáticas. Y bueno, con esto concluimos el tema, pero ahora vamos a conocer otras noticias. Otras noticias, así es. Y bueno, hablando de la Cancillería guatemalteca, ha indicado que 6 meses no son suficientes para poder documentar a los más de 2 millones de guatemaltecos que se estima radican en Estados Unidos. Conozcamos qué dice la ministra de Relaciones Exteriores en este tema. Por primera vez, los guatemaltecos que se encuentran en el extranjero podrán emitir su sufragio en las próximas elecciones, pero para ello es necesario que tengan el DPI. Al momento, el RENAP ha entregado 153.997 documentos en los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera insuficiente el tiempo que resta para documentar a todos los connacionales en ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores está dispuesto a poder colaborar de la manera que necesita el tribunal. Hay que hacer la identificación en dónde podrían ser esos posibles centros de votación y también que puedan estar documentadas las personas que vayan a votar. Entonces son varios procedimientos que hay que cumplir previo a la convocatoria para elecciones y lastimosamente estamos bastante cercanas a ellas. Entonces nosotros vamos a tratar de contactarnos con el Tribunal Supremo Electoral para iniciar estas coordinaciones si se necesita de esa forma y tratar de resolventar en la mejor medida posible. En otro aspecto, el MINEX indicó que el Tribunal Supremo Electoral no se ha puesto en contacto con la cartera para coordinar varios detalles sobre el voto en el extranjero. Francamente, yo lo veo bastante complicado si no tenemos documentados a nuestros guatemaltecos en el exterior, sobre todo los que no están de manera regular. Y poder documentarlos tampoco es tan fácil como pareciese que se puede hacer. O sea, hay que enrolarlos, hay que hacer la verificación, enviar el DPI, entregarlos nuevamente y estamos a 6 meses de una convocatoria de elecciones. Estamos agilizando nosotros los pasos, por ejemplo, con el tema de pasaportes, con el tema del DPI, también el RENAP está trabajando arduamente, se están empezando a traer la presa que se tenía pendiente, pero eso también significa que no, o sea, ¿cuál va a ser el número que nosotros podamos enrolar para poder
apoyar a que el voto se dé en el extranjero. O sea, en Estados Unidos se contabilizan alrededor de 2.700.000 guatemaltecos, quienes podrán votar únicamente por presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. Esto solo si cuentan con DPI. Y en otro orden de noticias, más de 30.000 percances fatales en accidentes laborales se registran al año en América Latina. La prevención en materia de seguridad ocupacional en América Latina aún es un tema que debe reforzarse. Cada año, 22 millones de accidentes laborales se registran en la región, según los datos de la OIT. Tenemos cada 15 segundos, según la OIT, trabajadores que mueren a causa de un accidente ocasionado por el tema laboral. Y no solo el tema de accidentes, el tema de salud ocupacional muchas veces se ha dejado de lado y es porque no es algo tangible a corto plazo, es algo que con el pasar de los años se da, pero también la OIT dice que con las muertes que se han detectado a nivel mundial hay 2 millones aproximadamente de personas que mueren a causa o de una enfermedad ocasionada por algo laboral o por un accidente laboral. Con base a estos datos, el sector empresarial y las gremiales de seguridad ocupacional invitan a las empresas a implementar los más recientes protocolos de prevención en la Expo Congreso de Salud Industrial. Nosotros como gremial queremos ser parte de esta concientización para la prevención. Este año tenemos como eslogan Somos Prevención. Creemos que somos parte de la prevención, que podemos generar un cambio en nuestra cultura. El tema cultural muchas veces influye a que nos arriesguemos, que no midamos nuestros peligros y riesgos, pero más allá de eso sabemos que podemos controlarlos. El controlar un riesgo es responsabilidad de todos. El riesgo es mayor en los miles de trabajadores del sector informal, donde 1 de cada 10 no tienen una protección laboral. El objetivo de este congreso es promover una cultura de prevención más eficiente. Y bueno, con esta información nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más información. Así es, somos a la medida. ¿Qué podemos hacer entonces con estos menores en protección? Resulta que los pobladores de San Bartolomé, Milpas Altas, en Zacatepeques, rechazan que un hogar de protección de la Secretaría de Bienestar Social, que fue instalado la semana pasada, continúe operando en la zona 3 del sector. Ellos consideran que el traslado de los menores al inmueble pone en riesgo a la población. Y lo que quiero, yo les he dicho siempre que si se van a hacer, lo hagan siempre de forma pacífica. Es eso de que el temor que tienen, pues inclusive no sé si pura casualidad o si tiene alguna relación, han habido algunos asaltos, se ha visto gente muy rara acá en nuestra comunidad. Es un pueblo, como digo, el pueblo más pequeño de Guatemala, tiene 8 kilómetros cuadrados. Entonces, de alguna manera, por muy lejos que quieran colocar un centro, siempre está cerca del conglomerado de la población. Entonces la población piensa que algunas personas que no conocidas están llegando por el traslado de estos menores. Esa es la sensación que se da y no, como les repito, no puedo decir yo si es verdaderamente tiene una relación o pura casualidad. Autoridades de la SBS descartan que las 32 adolescentes que fueron trasladadas sean en conflicto con la ley penal, forman parte de un grupo de menores víctimas de maltrato. No son niñas en conflicto con la ley penal, son adolescentes en protección que han sido víctimas. Hacer un llamado a la población, porque este es un tema de discriminación a las adolescentes y podríamos estar atentando contra la integridad de ellas, vulnerándole los derechos aún más de lo que se le ha hecho. Porque tenemos una orden judicial, tenemos un proceso en el cual se presentó a la honorable juzgadora, la residencia, el Consejo Nacional de Adopciones, Procuraduría General de la Nación, CONACMI y el Refugio de la Niñez. Conocieron las instalaciones de San Bartolo, hicieron algunas recomendaciones, las cuales nosotros acudimos sin ningún problema y pues se autorizó el traslado para el día 14 de julio del 2018. Por aparte, descartan que el personal de apoyo desplegado en San Bartolomé, Milpas Altas, tenga relación con grupos al margen de la ley.
Por supuesto, se toman todas las medidas respectivas, pero las personas que de pronto que ven extrañas son parte del equipo técnico quien está buscando los lazos comunitarios para poderlas inscribir en los centros educativos, buscar algún tipo de servicio que se pueda brindar dentro de la comunidad para que las adolescentes sean beneficiadas y también la comunidad. Bueno, y probablemente usted en casa, al igual que nosotros acá, se pregunte qué hacer entonces con estos niños y menores albergados. Es necesario invertir en ellos para que puedan tener un buen desarrollo que les permita alcanzar mejores condiciones en el futuro. Esto de alguna manera llevaría a que la Secretaría de Bienestar Social pueda asegurar y mejorar no solo esas condiciones, sino que a nivel general en Guatemala mejorar las políticas públicas a favor de la juventud. Agilizar el proceso de adopciones también sería otra gran opción y apoyarlos bajo la Política Nacional de Juventud, la cual trae algunos ejes muy importantes como el de igualdad, equidad de género, el eje de salud, de educación y de trabajo. Sea como sea, aquí empezamos a ver que es difícil, fíjate Sandy, cuando se hace, que por qué se hace, y si no se hace, que por qué no se hizo. Exacto, la verdad es de que es muy complicado, pero hay diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos que cuando se instalan este tipo de hogares de protección, los vecinos siempre se oponen. ¿Pero por qué se oponen? Por los antecedentes que se tienen también de diferentes situaciones que se salen del control de las autoridades. Es por eso, yo no creo que ellos estén en contra de que estos menores pues sean protegidos, que sean resguardados y que también sean amparados entonces y pues que busquen reinsertarlos en la sociedad. Simplemente es por el descontrol que a veces se ha tenido. Claro, y entonces eso genera temor, ¿verdad? Genera esa desconfianza. Esto se vuelve entonces una situación bastante triste y lamentable, Sandy, en el sentido de que uno se pregunta, bueno, si son menores, como lo decía el subsecretario de Bienestar Social, que no son delincuentes porque no están riñendo con la ley penal, sino que están siendo protegidos por maltratos que han tenido, por ejemplo, en sus hogares, a la que triste, de verdad, la situación de ellos, que sean rechazados por la sociedad misma. Y por grupos minoritarios, hay que mencionarlos, porque en los hogares no todos los menores son los que hacen este tipo de escándalos, sino son ciertos grupitos conflictivos que ellos son los que ponen en mal precisamente el nombre de los hogares de protección. Tienes tu razón, y cuando hablamos de hogares de protección, esto nos lleva a recordar parte del trabajo que Secretaría de Bienestar Social debe cumplir. Fuera de tenerlos seguros y resguardados, el hecho de poder invertir para educarlos, rehabilitarlos los que necesiten o protegerlos y reinsertarlos a la vida, ¿verdad? Común, ya como jóvenes de bien o como jóvenes que puedan superar esos traumas que traen de los maltratos que eventualmente tienen en sus casas. Sin embargo, aquí habrá que preguntar también si estamos apostando a dar el presupuesto que se requiere para una misión tan importante, porque si no lo hacemos, entonces ya desde ahí no estamos previniendo y sí estamos facilitando ese caldo de cultivo para que estos jóvenes sientan ese rechazo social. Julio, yo te pregunto, el fin en realidad de estos hogares de protección es el resguardo, el apoyo, pero sobre todo trabajar con estos menores para que cuando ya sean mayores de edad o cuando sea el tiempo necesario, ellos puedan reincorporarse a la sociedad y ser ciudadanos pues de bien. ¿Se está cumpliendo o no con ese sentido y por qué? Esa es la parte más difícil, no solo para Secretaría de Bienestar Social, inclusive el mismo sistema penitenciario, y hablando en el caso de adultos, la rehabilitación y la reinserción social es la gran materia pendiente, fuera del poco control que se tiene en adultos. Pero aquí en menores lo que sucede es que los recursos escasos que la Secretaría de Bienestar Social tiene para esto, hace que sí puedan contratar, digamos, a veces especialistas médicos, psicólogos y algunas otras personas que están con ellos. Me refiero con los menores protegidos, ¿verdad? No los que están riñendo con la ley penal. Pero después pasa algo importante, es decir, el antecedente de que estuviste en un lugar de resguardo hace que la gente piense y te estigmatice, entonces es un delincuente, cuando no. Se tiene una idea errónea todavía. Se tiene una idea errónea, no hay esa suficiente apertura todavía de la sociedad guatemalteca, y lo estamos viendo lamentablemente con un pequeño grupo también de vecinos, según lo indicaba el señor alcalde, ¿verdad? De este lugar en el cual pues definitivamente se ve que no quieren aceptar que esté ahí este sitio que puede servir precisamente para lo que tú decías, para brindarle la oportunidad a estos jóvenes de que después sean personas de bien en la sociedad guatemalteca. Y es que hay que entender una situación y aclarar precisamente eso. Ellos no están porque han cometido un delito, precisamente hay diferentes situaciones por las que ellos se encuentran ahí, pero sobre todo porque a veces hay padres que no se quieren hacer responsables y lo mejor
que deciden hacer, según ellos, es irlos incluso a dejar a estos hogares porque ya no los aguantan, porque dicen que están en la rebeldía. Entonces ahí también viene el problema y por lo tanto los menores lo que necesitan es una oportunidad para ser diferentes. Muy bien dicho, Sandy. Lo que necesitan estos chicos es una oportunidad, el sentirse protegidos y el sentirse que pueden aprender y que pueden llegar a ser personas útiles, integrantes de una sociedad como la guatemalteca. Así que yo creo que lo que se necesita también, y esto ya sí será parte de la Secretaría de Bienestar Social, un poquito más de información, ¿verdad? Exacto. Y control también. Y control, tienes tu razón. Hay que garantizar también la tranquilidad de las poblaciones y por eso no nos oponemos ni estamos en contra de ellos, sino que simplemente tienen razón desde el punto de la tranquilidad, el punto de vista de los diferentes incidentes que se han registrado, pero también tienen razón los jóvenes que necesitan precisamente cambiar, que necesitan ese apoyo y la protección. Totalmente de acuerdo contigo. Concluimos este tema. Para la conclusión de tu servidor, yo me quedaría con lo que tú dijiste. Todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad. Ver cómo vamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollan en Barranquilla, Colombia. ¿Quiere saber usted cuántas medallas ha ganado Guatemala? En el medallero general estamos de la siguiente forma. Por favor, producción, colocar entonces la tabla para que de esta forma podamos darles a conocer todo lo que ha sucedido. Pero antes les vamos a mostrar precisamente, ahí estamos, a nivel centroamericano, cómo nos encontramos. Guatemala está en la primera posición con 50 medallas, 12 de oro, 15 de plata y 23 de bronce. Sandy, ayer teníamos 39, hoy tenemos 50 ya. Qué impresionante por los atletas guatemaltecos. Una felicitación fuerte para ellos. Por supuesto. Tenemos destacadas participaciones, por supuesto, y aquí tenemos, este es el cuadro general, el medallero general. México va en la primera posición, pero nosotros nos estamos también aplicando. Resulta que ayer nosotros estábamos en la posición número 7, hoy estamos en la 6ª posición, imagínate. Ya hemos entonces aumentado o subido una posición, imagínate. Y mira, estamos a una medalla de alcanzar a Venezuela, porque recordemos que el conteo no es las posiciones por las medallas totales, sino por primero los oros, es el primer criterio. Así que estamos a punto de alcanzar a Venezuela. Qué gran participación que ha tenido Guatemala, Sandy. Así es, y bueno, luego de ver estas estadísticas, ahora es momento de conocer también cómo les ha ido a alguno de nuestros atletas. Conozcamos qué logros obtuvieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe durante este día. En esta jornada, el karateca Alan Maldonado hizo que sonara el himno guatemalteco tras ganar la medalla de oro en la final de Kumite en la categoría de 75 kilogramos. Maldonado vivió su victoria con todo tras una lucha apasionante que lo llevó a lo más alto del podio. En karate, Guatemala también sumó un bronce en la división de 84 kilogramos gracias al esfuerzo de Brandon Ramírez, que dio todo de sí. En el tiro deportivo, el equipo masculino de 50 metros rifle tendido obtuvo una merecida victoria. Octavio Sandoval, Alan Chinchilla y Marlon Pérez alcanzaron la medalla de oro tras un buen trabajo. La victoria tuvo un sabor especial para Octavio Sandoval, quien se convirtió en el atleta guatemalteco con más medallas totales en la historia de Juegos Centroamericanos y del Caribe. El equipo femenino de 50 metros rifle tendido tuvo una excelente participación, logrando la presea de oro. Polimaría Velázquez, Tatiana Linares y María Guerra se convirtieron en medallistas doradas. En el plano individual, Polimaría Velázquez dominó obteniendo la medalla de oro en la competencia, superando a una atleta mexicana. El podio fue completado por María Guerra, quien tras una destacada actuación obtuvo la medalla de bronce en Barranquilla. La experimentada bolichista guatemalteca Sofía Granda llegó a Barranquilla por más victorias. Obtuvo la medalla de plata en la categoría individual con un promedio de 232.5 pines. En la disciplina de ecuestres, el guatemalteco Álvaro Tejada junto a Dolly Palo Blanco obtuvo la medalla de plata en salto velocidad. Las medallas siguieron sumando en ecuestres. En adiestramiento individual, Esther Mortimer obtuvo una medalla de bronce para Guatemala junto a su corcel Adagio. El esfuerzo dio frutos para la selección masculina de squash, que se quedó con la medalla de bronce por equipo tras la derrota frente a Colombia en semifinales 2-0. En el ciclismo de pista, Luis Cordón dio todo su esfuerzo en la pista y alcanzó una merecida medalla de bronce en el kilómetro contrarreloj con un excelente tiempo.
La selección femenina de baloncesto de 3x3 tuvo una histórica participación, obteniendo su primera victoria para Guatemala en ese deporte tras derrotar a San Vicente y las Granadinas con marcador de 19-12. Bueno, qué excelente lo que han hecho los atletas guatemaltecos, Sandy, estamos muy contentos. La verdad que sí, y repito, el apoyo hacia estas disciplinas tiene que darse, por favor. Con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos, vienen las noticias internacionales en breve. Conozcamos qué está pasando en el organismo judicial. Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal confirmaron la resolución del juez 11º de beneficiar con una medida sustitutiva al expresidente de la República, Álvaro Colón Caballeros. Él está vinculado al caso, recordemos, de Transurbano. En marzo de este año, en el juzgado 11º de lo penal a cargo de José Eduardo Cojulún, se resolvió que exministros, exviceministros y el expresidente de la República, Álvaro Colón Caballeros, quedaran en prisión preventiva y sujetos a una investigación penal en el caso Transurbano por la supuesta malversación de $35 millones. 2 meses después, el exmandatario Colón Caballeros fue beneficiado con una medida sustitutiva, cancelando una fianza de $1 millón de quetzales. La resolución fue impugnada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la Sala Primera. Dicha sala rechazó las acciones legales. De esa cuenta, se confirmó la libertad condicional para el exfuncionario Álvaro Colón. Debe cancelar la fianza de $1 millón de quetzales para cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario.